Derivas culturales. Reflexiones desde los estudios culturales, la cultura como poder y el poder como cultura. Bitácora de investigación, Trevilogía. Estudios trevianos. Bienvenidas, bienvenidos, dennos un like, suscríbanse, compartan. En esta bitácora se pretende reflexionar sobre las significaciones culturales y sociales de Gloria Trevi y su impacto en México y Latinoamérica. En esta deriva reflexionaremos sobre el artículo de investigación "Y todas son ellas, y ellas soy yo". Gloria Trevi, género y patriarcado antes del movimiento Me Too, de Jairol Núñez Moya, de la Universidad de Costa Rica, que apareció en la revista Estudios número 42 de junio de 2021 a noviembre de 2021. Este artículo e investigación también es resultado de una estancia que hizo Jairol Núñez entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. El autor es antropólogo y psicólogo, cuenta con un máster universitario en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia y con 2 maestrías académicas, una en Literatura Latinoamericana y otra en Antropología Social, ambas por la Universidad de Costa Rica. Bueno, en este artículo el resumen es el siguiente. Este artículo analiza la figura de Gloria Trevi desde 3 fuentes. Una crónica que Carlos Monsiváis escribe en 1993. Algunas notas aparecidas en prensa entre el 2000 y el 2004 sobre el caso denominado Clan Trevi Andrade, en el que se vio implicada la cantante, y la película Gloria de 2014, dirigida por Christian Keller. El análisis implica la posible contradicción que se presenta entre el cuestionamiento al orden social que realiza el artista al inicio de su carrera y la relación sostenida con Sergio Andrade. En este caso, la reproducción de los roles de género da cuenta una vez más del funcionamiento del sistema patriarcal, aspectos que no es considerado por los medios de comunicación. Lo acontecido en torno a la cantante resulta importante para señalar los abusos vividos por las mujeres en el medio del espectáculo antes del surgimiento del movimiento Me Too. Bueno, este artículo de investigación se constituye por una introducción y 4 apartados, además de una conclusión. En la introducción, básicamente el autor nos muestra a Gloria Trevi cómo irrumpe en el mundo del espectáculo en 1989, confrontando los valores tradicionales de la sociedad. Su actitud desafiante y sus letras rebeldes la convirtieron en una figura controversial, especialmente para los grupos conservadores. Las demandas que se asoman en el posicionamiento de Trevi tienen parangón con planteamientos feministas, configurando un sentido social. El primer apartado se llama La primera vez, la virtud de la provocación. El autor señala que en los estudios de género evidencian la crítica sobre las relaciones humanas y el ejercicio del poder. Señala la crónica de Carlos Monsiváis sobre Gloria Trevi, que registra un fenómeno cultural clave para entender la dinámica de género en México a finales del siglo XX. Monsiváis desmenuza la puesta en escena de la cantante, la letra de sus canciones y la recepción de su música, así como su vida personal y la moral del México de inicios de los años 90. En el apartado 2, el recuento de los daños, el señalamiento patriarcal, se señala que en 1998 Gloria Trevi se vio inmersa en un escándalo que amenazó con terminar su carrera, evidenciando el control de su manager, con quien no solo se le asoció, sino que se le culpabilizó.
La denuncia de Aline Hernández sobre los maltratos y abusos dio lugar al denominado caso Trevi Andrade, que captó la atención de los medios. Los medios hicieron ecos de intrigas, denuncias y testimonios en relación con los abusos señalados, lo cual permea significativamente la figura de Trevi. En el apartado 3, Tú me hiciste sentir que no valía, poder, amor y violencia, el autor señala la película Gloria de 2014. Reconstruye el contexto en el cual se posibilitaron los hechos, exponiendo un entorno donde la lógica patriarcal se ciñe sobre las mujeres. El guión se basa en entrevistas con Gloria y muestra el ejercicio de poder de un hombre que se cree con derecho a disponer del cuerpo de mujeres para hacerlas estrellas. La película muestra cómo Gloria termina enamorada de Sergio y en un momento de crisis económica para él, ella se convierte en la salvación, dando inicio a una relación de manipulación. En el apartado 4, No querías lastimarme, género y sociedad, los estudios de género se centran en la construcción social del género y sus implicaciones en la estructuración de la vida de las personas. Este caso muestra un entorno cultural carente de herramientas para reconocerse como reproductor de un orden social patriarcal. La revisión de las relaciones de desigualdad ofrece claridad en cuanto a la reproducción de los roles de género en los medios de comunicación, la publicidad y las expectativas sociales. En conclusión, y titulada Sin el sapo pudo ser feliz, el autor señala: Gloria Trevi, como figura pública, muestra una situación que sigue sucediendo y que ha sido el estandarte del Me Too. El abuso, el hostigamiento, los mandatos y la imposición de gestar cambio suceden en todos los espacios de la sociedad y en el entretenimiento. Se debe seguir luchando contra los estereotipos y la manera en la cual reproducen el orden patriarcal. Para abordar este texto, lo vamos a presentar en 3 cápsulas a lo largo de esta entrega. Ahora vamos a ver la primera de ellas. Corría el año 1989. La Ciudad de México vibraba con una energía singular, una mezcla compleja de tradición y modernidad. Fue en este escenario que Gloria Trevi, una joven proveniente de Monterrey, irrumpió con la fuerza de un huracán. Su música era estridente, sus letras, audaces. Desafió las costumbres conservadoras de la sociedad mexicana, particularmente en lo que respecta a las mujeres. Su estilo era un rechazo deliberado a la imagen recatada y sumisa que se esperaba de las mujeres. Con medias rotas, cabello alborotado y una actitud desafiante sin complejos, Trevi se convirtió en un ícono para una generación ávida de cambio. La música de Trevi, un potente cóctel de pop y rock, resonó profundamente en la audiencia joven. Sus letras, a menudo crudas y directas, hablaban del empoderamiento femenino, la liberación sexual y la libertad de las restricciones sociales. Abordó temas tabú como el embarazo adolescente y la violencia doméstica, cuestiones raramente discutidas abiertamente en la sociedad mexicana. Esto, aunado a su electrizante presencia escénica, la convirtió en una sensación. Era una fuerza a tener en cuenta. Una mujer que se negaba a ser silenciada en un mundo determinado a callarla. La música de Gloria Trevi fue una afrenta directa al patriarcado profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Cantaba sobre el deseo femenino, un tema a menudo considerado tabú y amenazante. Sus letras animaban a las mujeres a aceptar su sexualidad, a tomar el control de sus cuerpos y sus vidas. Este mensaje, revolucionario en su simplicidad, resonó con millones. En un país donde el machismo reinaba, Trevi se atrevió a desafiar el statu quo. Sus conciertos se convirtieron en espacios de liberación, donde las jóvenes y los hombres podían despojarse del peso de las expectativas sociales y abrazar su individualidad. La influencia de Trevi se extendió más allá del escenario. Se convirtió en un fenómeno cultural. Su imagen plasmada en revistas, su música resonando en las radios de todo el país. Era un símbolo de empoderamiento femenino, un faro de esperanza para una generación que anhelaba un mundo más equitativo.
Justo cuando la estrella de Trevi brillaba con más intensidad, las sombras comenzaron a cernirse. En 1998 se presentaron acusaciones de corrupción, abuso y explotación contra Trevi y su representante, Sergio Andrade. El escándalo, alimentado por la cobertura sensacionalista de los medios, causó conmoción en México y más allá. De la noche a la mañana, la cantante pasó de ser un ícono querido a una acusada criminal. Trevi, Andrade y la corista Mary Boquitas huyeron de México, convirtiéndose en fugitivos internacionales. Finalmente fueron detenidos en Brasil en el año 2000, tras una persecución altamente publicitada. Los cargos en su contra, particularmente los presentados por los padres de las jóvenes que habían formado parte del séquito de Trevi, eran graves. Pintaban un cuadro de manipulación, abuso y un culto a la personalidad centrado en Andrade. El frenesí mediático en torno al caso fue implacable. Gloria Trevi, antes celebrada por su audacia, ahora era demonizada. Los periódicos y programas de televisión la presentaban como una manipuladora, una depredadora que utilizaba su fama y carisma para explotar a mujeres jóvenes vulnerables. La narrativa era clara. Trevi era la villana, una bruja moderna que desviaba a chicas inocentes. Sin embargo, el enfoque de los medios en Trevi eclipsó convenientemente el papel de Sergio Andrade. Como su representante, Andrade ocupaba una posición de poder, controlando la carrera y las finanzas de Trevi. Sin embargo, a menudo era relegado a un segundo plano en la narrativa de los medios. Las complejas dinámicas de poder inherentes a su relación, la cuestión de si la propia Trevi fue víctima de la manipulación de Andrade, fueron ignoradas en gran medida. Ya regresamos. ¿Qué opinas de esta cápsula y el contenido? En el apartado El recuento de los daños, el señalamiento patriarcal, en la página 16 del documento, el autor refiere: según se ha dicho, a inicios de siglo, los medios señalan de manera crítica a Gloria, sin acercarse a una lectura de la lógica patriarcal, minimizando la figura de Sergio Andrade. Pocos asumen, como Guillermo Orozco, que Gloria Trevi no es culpable, y cuestionando en su momento estos otros intersticios, que pocas veces fueron claros en el análisis del caso, y es que el escarnio y el escándalo está plagado de muchas y variadas reflexiones que no ofrecen a la sociedad un auténtico balance de este tipo de vivencias femeninas, que quizá no son tan ajenas al medio artístico, pero que por razones coyunturales han sido y han salido a la luz pública. Es una cita de Elvira Hernández Carballido. El tipo de vivencias femeninas a las que se refiere Hernández, poco visibles en ese entonces, encuentran parangón con las discusiones contemporáneas desencadenadas por el movimiento Me Too, que traen a la luz casos como el de Trevi y que muestran la manera en la cual se valida la masculinidad como práctica social, con actos que posicionan a los hombres en el lugar de dominio dentro del medio del espectáculo. Hoy es posible reconocer que esta diferenciación entre el lugar del hombre y la mujer en el mundo del espectáculo no era nuevo. Ello se debe en parte gracias a las denuncias aparecidas en octubre de 2017 y que adquirieron fuerza y notoriedad, mostrando el movimiento que comenzó de forma viral con el hashtag MeToo en las redes sociales para denunciar la violencia sexual tras las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine norteamericano Harvey Weinstein, hasta este momento uno de los dioses del Olimpo de Hollywood. Es una cita de Varela. Esos dioses, autorizados por el sistema patriarcal para disponer de las mujeres, más aún en un ámbito que a través de los mismos medios de comunicación atrae a aquellas quienes esperan lograr el éxito de las estrellas, a expensas de una oportunidad. Esto se confirma con las jóvenes que, pensando en ser una artista, confiaron en Andrade.
Es una cita de Sabina Berman. De este modo, vemos una lógica, ya que en ambos casos, Me Too y el de Andrade, el régimen patriarcal atrae a las jóvenes al medio del espectáculo como alternativa deseable en un contexto cada vez más globalizado, pero al mismo tiempo, ese espacio de poder se vale de los roles de género y de la institucionalización del sexismo. Es una cita de Varela. Es importante poner en perspectiva que señalar a Gloria y no cuestionar el ejercicio del poder patriarcal de Sergio reafirma la hegemonía del hombre y el uso de métodos para mantener la inferioridad, la subordinación y la explotación de las mujeres. Bueno, también tenemos que en el apartado Tú me hiciste sentir que no valía, poder, amor y violencia, el autor presenta un análisis de la película Gloria y en la página 22 dice lo siguiente. El punto de quiebre de la historia se da cuando Trevi comprende quién era realmente Sergio Andrade, un hombre que pensaba solo en él y tenía a las mujeres a su disposición. Aunque desde afuera se haga evidente, el ciclo de violencia limita la comprensión de las mujeres que se ven subyugadas a un sistema patriarcal en el cual su existencia depende justamente del cumplimiento de patrones sociales en los que la última palabra es la del hombre. Continúa. Años después, Gloria da cuenta de la interiorización de la situación en la que se encontraba. Él no fue mi creador ni mi descubridor, porque sin él y con él he demostrado que yo soy Gloria Trevi. Además, asume su condición de vulnerabilidad como parte del reconocimiento del poder y la lógica patriarcal que la violentó. Y abro cita. Yo no fui su cómplice. Yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor, quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños, para poco a poco empezar a desgarrarme, a aislarme. Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones. Y no se equivoquen, porque los años en esos casos no corren a favor haciéndonos madurar, corren en contra, quebrándonos cada día. Continúa el autor. Por ello es que el caso de una figura pública, si bien es un ejemplo más de la larga cadena de abusos a los cuales en diferentes espacios las mujeres han sido sometidas, se vuelve relevante. La vivencia de Gloria Trevi da cuenta que la sociedad opera de igual manera en todos los niveles y además de la perspectiva acrítica con la cual los medios leen situaciones que se encuentran enmarcadas en un orden imperante, dominado por la imposición de roles de género que limitan la superación de los mismos patrones de género, lo cual, por consiguiente, relega el desarrollo pleno de las mujeres en sociedad, haciéndoles creer bajo esquemas caducos que ellas no valen. Pues, ¿qué opinan de estas ideas de Jairol Núñez Moya? Vamos a regresar, pero primero vamos a ver esta segunda cápsula. A principios de la década de 1990, una joven regiomontana irrumpió en la escena musical mexicana con una fuerza arrolladora. Gloria Trevi, con su melena rebelde, sus medias rotas y sus letras provocadoras, desafiaba las normas establecidas y se erigía como la voz de una generación ávida de libertad. Su música, una mezcla explosiva de pop, rock y ritmos latinos, se convirtió en la banda sonora de millones de jóvenes que veían en ella un símbolo de empoderamiento femenino. Trevi no se limitaba a cantar sobre el amor y el desamor, temas recurrentes en la música pop. Sus letras, cargadas de ironía y crítica social, abordaban temas tabúes como la sexualidad femenina, la doble moral y la hipocresía de una sociedad conservadora
que pretendía mantener a las mujeres en un segundo plano. Canciones como Doctor Psiquiatra, Pelo Suelto y Zapatos Viejos se convirtieron en himnos de rebeldía, especialmente para las jóvenes que encontraban en la irreverencia de Trevi un modelo a seguir. Su impacto trascendió rápidamente el ámbito musical. Gloria Trevi se convirtió en un fenómeno mediático, omnipresente en la televisión, la radio y las revistas. Sus conciertos eran multitudinarios, sus discos se vendían como pan caliente y su imagen, transgresora y desafiante, adornaba las habitaciones de miles de adolescentes. Era evidente que Gloria Trevi había llegado para quedarse y que su influencia en la cultura popular mexicana sería profunda y duradera. Sin embargo, el ascenso meteórico de Gloria Trevi se vio truncado de manera abrupta a finales de la década, cuando se vio envuelta en un escándalo que conmocionó a la sociedad mexicana y que marcaría un antes y un después en su carrera. El reconocido cronista e intelectual mexicano Carlos Monsiváis, en su ensayo Gloria Trevi, entre la provocación y el escándalo, analiza el fenómeno Trevi desde una perspectiva sociológica y cultural. Monsiváis argumenta que la cantante representaba una amenaza para el statu quo de la sociedad mexicana, un país con profundas raíces patriarcales, donde la figura femenina se encontraba relegada a roles tradicionales. Monsiváis destaca la importancia de Gloria Trevi como símbolo de la liberación femenina en un contexto social marcado por la desigualdad de género. Su actitud desafiante y su discurso liberador, según el autor, desafiaban la imagen tradicional de la mujer sumisa y abnegada, lo que generaba tanto admiración como rechazo en una sociedad polarizada. Para Monsiváis, la controversia que rodeaba a Gloria Trevi no podía entenderse sin considerar el contexto social y cultural en el que se desarrollaba. El autor argumenta que la cantante fue víctima de una campaña de desprestigio, orquestada por sectores conservadores que veían en ella una amenaza para sus valores tradicionales. En el año 2000, el mundo del espectáculo mexicano se vio sacudido por un escándalo sin precedentes. Gloria Trevi, junto a su representante Sergio Andrade, fueron acusados de corrupción de menores, violación y secuestro. Las acusaciones, que inicialmente parecían sacadas de una película, fueron ganando fuerza a medida que se conocían más detalles del caso. Jóvenes que habían formado parte del séquito de Sergio Andrade comenzaron a dar su testimonio, relatando historias de abusos físicos y psicológicos, manipulación y explotación sexual. El caso, que conmocionó a la sociedad mexicana, puso de manifiesto la oscura realidad que se escondía tras la brillante fachada del mundo del espectáculo. La opinión pública se dividió entre quienes creían en la inocencia de Trevi y quienes la consideraban culpable de los cargos que se le imputaban. El caso, que se prolongó durante varios años, estuvo marcado por las irregularidades procesales, las filtraciones a la prensa y las acusaciones cruzadas. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en el desarrollo del caso Trevi Andrade. Desde el primer momento, la prensa sensacionalista se lanzó sobre la noticia, presentando a Gloria Trevi como una depredadora sexual sin escrúpulos. Las portadas de las revistas y los programas de televisión se llenaron de imágenes de la cantante esposada, con el rostro desencajado, mientras se difundían detalles escabrosos del caso. La presunción de inocencia pareció quedar en un segundo plano, mientras se construía un relato mediático que la condenaba anticipadamente. Se especuló sobre su vida privada, se publicaron fotografías comprometedoras y se la acusó de manipular a menores con fines sexuales. La imagen de la cantante rebelde y empoderada se vino abajo, reemplazada por la de una villana despiadada. El juicio mediático al que fue sometida Gloria Trevi antes de que se probara su culpabilidad o inocencia es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública y ejercer un poder desmedido sobre la vida de las personas. Ya regresamos. ¿Qué opinas de estas ideas? Coméntanos. Vamos a retomar este apartado en el Tú me hiciste sentir que no valía, poder, amor y violencia, del doctor Jairol Núñez. En la página 23 comenta: este caso deja muestra de un entorno cultural en el cual se carece de herramientas
para volverse sobre sí mismo y reconocerse como reproductor de un orden social y de una estructura de poder marcada por el patriarcado. Hace una cita de Frías. La ideología patriarcal es una fuente de legitimación de la estructura patriarcal y hace que resistirse al sistema patriarcal se vea como algo inmoral y desviado. De esta forma, la socialización en la aceptación del orden patriarcal permite que las desigualdades de género persistan a lo largo del tiempo y permanezcan sin ser cuestionadas. Cierro la cita. Esta ideología opera en dos direcciones. Por un lado, la social, en el señalamiento que se hace de Gloria como subversiva, y en el no cuestionamiento de su sometimiento al poder patriarcal por parte de los medios. Y por otro, el individual, la aparente contradicción que ya hemos mencionado sobre la mujer que era en lo público, confronta el sistema y en lo privado se subordina a él. Gómez visualiza continuo que, y abro la cita, el caso de Gloria Trevi es un claro ejemplo de esta confusión. A pesar de la imagen desenvuelta y liberada que antes proyectó y que debido al avance de la conciencia igualitaria fuera aceptado como valor, la famosa cantante, hasta donde sabemos hoy, cedió a los embates del machismo más extremo, personificado en su, literalmente, manager, manejador. Cierro esta cita. Con distancia crítica podemos ver que no fue que se diera, sino que el dominio y el poder machista no se borra y es estructural, coartando la misma subjetividad de las mujeres. Al no reconocer más allá de lo instalado por la propia socialización, el cambio no es un asunto que llegue de la noche a la mañana. Como portadores ideológicos reproducimos aquello que la sociedad detenta. Por ello, la defensa del verdugo por parte de Gloria, como lo apunta Gómez, no es una contradicción, es, sin más, el efecto claro de una socialización de género que se aprende en la paradoja de alguien que alcanza su voz inconforme pero al mismo tiempo es dominada. Así, el sistema patriarcal deslegitima y señala, impulsa a la defensa de los derechos de las mujeres y les impide escapar de él. Y para ir cerrando esta deriva, vamos a leer las conclusiones a las que llega el autor de este interesante documento que analiza la figura de Gloria Trevi antes del movimiento Me Too, de Jairol Núñez Moya, de la Universidad de Costa Rica. Dice, conclusión, sin el sapo pudo ser feliz. Buena, cuando te fuiste me puse más buena, la Cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Más buena, Andrés Castro, César Barrera y Fanny Martínez del 2017. Gloria Trevi, la figura pública, muestra una situación que sigue sucediendo y ha sido el estandarte del Me Too. Ella misma lo apunta. Muchas compañeras, colegas, artistas, cantantes, productoras, actrices, escritoras, secretarias, escenógrafas son testigos de lo que se espera y no se espera de una mujer. Y todas tenemos una historia que contar. El abuso, el hostigamiento, los mandatos, la imposibilidad de gestar cambio suceden en todos los espacios de la sociedad y en el entretenimiento. A pesar de los nuevos tiempos, las mujeres siguen siendo juzgadas por un orden social que las limita y no las libera de las ataduras del patriarcado. Es claro que mientras no se gesten procesos de transformación radicales y solidarios, la perversión del sistema coopta
y coarta las posibilidades para que las mujeres construyan una subjetividad que las empodere. El valor de las demandas feministas en relación con la liberación sexual y la superación de los valores degradantes de la publicidad, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la lucha por la autonomía humana se han ido afincando. No obstante, se debe seguir luchando contra los estereotipos y la manera en la cual reproducen el orden patriarcal, hoy como ayer. A decir de Hernández, las mujeres seguimos ocupando un lugar secundario en todos los ámbitos de la vida familiar, económica, política, social y, por supuesto, de la información. No podemos aspirar a hablar de equidad mientras perdure la visión ancestral de la mujer como objeto en su más amplio sentido, objeto sexual, objeto material, objeto informativo, objeto social, objeto político y, por supuesto, objeto económico. Si no se presta atención a esta paradoja que se suscita con un artista como Gloria Trevi y que sucedió ante la mirada de la opinión pública en los medios de comunicación, menos se lograrán gestar transformaciones en el entorno inmediato. Hoy, las demandas latentes y el trabajo pendiente son una invitación a seguir educando en género y sexualidad. De ahí que el feminismo y el género siguen estando tan vigentes como cuando las sufragistas empezaron la lucha para desenmascarar la lógica patriarcal. Porque antes del movimiento Me Too, los medios enjuiciaron y condenaron a Trevi, sumiéndola en el orden patriarcal sin alternativa, y la lucha continúa. Muchos ejemplos dan cuenta que las cosas no han cambiado significativamente, y si bien hay intentos más claros por construir una sociedad crítica y distinta, es menester señalar que ninguna mujer debe vivir experiencias como las de la cantante. Ella misma lo señala, pero esto tiene que terminar, y no lo digo por mí porque estoy bien. Yo ya estoy aquí y estoy de pie. Esto tiene que terminar por ellas, para que pueda haber un mundo donde no exista una mujer que, después de enfrentar a su depredador, de enfrentar a su abusador, a veces inclusive desde su infancia, un día vaya caminando por la calle o ande buscando un trabajo y se encuentre a un pendejo que se atreva a juzgarla y a acusarla de haber sido cómplice de su mayor desgracia. Con esto cierra el texto y todas son ellas y ellas soy yo. Gloria Trevi, género y patriarcado antes del movimiento Me Too, de Jairol Núñez Moya, de la Universidad de Costa Rica. Googleenlo, búsquenlo en internet, está libre, son 33 hojas, buenísimas, se van a entretener, van a reflexionar, van a comprender cómo el sistema patriarcal cruza el propio proceso de la cantante Gloria Trevi y cómo actualmente ella sigue siendo víctima de ese sistema patriarcal en donde sigue siendo la figura principal de un caso que se señala de complicidad y ciertos delitos, y al principal perpetrador, a Sergio Andrade, no se le nombra, se le rodea, se evita hablar de él, y esto tiene que ver con nuestra estructura patriarcal como sociedad. ¿Qué opinas de esta investigación? Coméntanos, danos un like, síguenos y comparte. Y para despedirnos, las y los invitamos a ver la última cápsula que va a complementar el texto que revisamos hoy. Nos vemos pronto. La imagen de Gloria Trevi siempre ha estado marcada por la dualidad. Por un lado, representaba la fuerza, la rebeldía y la liberación sexual. Por otro, su figura también evocaba vulnerabilidad, manipulación y dolor. Esta dualidad, presente a lo largo de su carrera, se agudizó con el escándalo que la involucró a principios de los 2000. Sus canciones, a menudo, exploraban la complejidad de las relaciones amorosas. Canciones como El recuento de los daños o Con los ojos cerrados mostraban el lado oscuro del amor, la obsesión y el dolor.
Esta dualidad entre fuerza y fragilidad resonaba en muchas mujeres que se identificaban con la complejidad de sus emociones. El escándalo que la llevó a prisión por corrupción de menores y secuestro agravó esta dualidad. Para algunos, se convirtió en víctima de una sociedad que castiga a las mujeres que desafían las normas. Para otros, su imagen de mujer fuerte se vio empañada por las acusaciones. La imagen de Gloria Trevi es un reflejo de la complejidad de la experiencia femenina, donde la fuerza y la vulnerabilidad no son mutuamente excluyentes. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la construcción de la imagen pública de Gloria Trevi. Desde sus inicios, la prensa se sintió atraída por su personalidad extravagante y su actitud desafiante. Su imagen se convirtió en un producto mediático, sujeto a la manipulación y la exageración. Los medios amplificaron su rebeldía, convirtiéndola en un símbolo de la liberación femenina. Se enfocaron en su sexualidad, a veces presentándola de forma sensacionalista. La prensa construyó una narrativa alrededor de Trevi, una narrativa que mezclaba admiración y miedo, fascinación y rechazo. Con el escándalo, los medios se volcaron en la cobertura del caso. La imagen de Trevi se vio manchada, sus logros artísticos eclipsados por las acusaciones. Se convirtió en el centro de un circo mediático, donde la presunción de inocencia parecía haberse esfumado. Los medios, que habían contribuido a crear su imagen de estrella rebelde, fueron también los que la destruyeron con la misma rapidez, demostrando el poder y el peligro de la manipulación mediática. Una generación marcada, el legado de Trevi en la cultura mexicana. El legado de Gloria Trevi en la cultura mexicana es complejo y multifacético. A pesar de los escándalos y la controversia, su impacto en la música y la cultura popular es innegable. Trevi marcó a toda una generación, especialmente a las mujeres, que vieron en ella un referente de libertad y autenticidad. Su música trascendió las barreras generacionales. Sus canciones se convirtieron en himnos para las mujeres que buscaban romper con las ataduras del machismo. Su ejemplo de rebeldía, aunque criticado por algunos, inspiró a muchas a cuestionar las normas sociales y a luchar por su libertad. Su influencia en la música pop mexicana es evidente. Su estilo único, su energía en el escenario y su conexión con el público abrieron camino para nuevas generaciones de artistas. Trevi demostró que las mujeres podían ser exitosas en la industria musical sin necesidad de seguir los cánones tradicionales. A pesar de las controversias, Gloria Trevi dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Su historia, un recordatorio de la complejidad de la fama, la manipulación mediática y la lucha por la libertad individual. Más allá del escándalo, la resistencia de una estrella. Tras años de escándalo, juicios y prisión, Gloria Trevi resurgió de las cenizas. Su regreso a los escenarios no estuvo exento de polémica, pero demostró su resistencia y su capacidad de reinventarse. Trevi, lejos de derrumbarse, supo reconstruir su carrera y reconectar con su público. Su regreso a la música estuvo marcado por la honestidad. En sus canciones, abordó el dolor, la traición y la injusticia que había vivido. Lejos de esconderse, Trevi enfrentó su pasado con valentía, utilizando su música como plataforma para contar su verdad. Su público, fiel a su estilo único y su energía arrolladora, la recibió con los brazos abiertos. Sus conciertos se convirtieron en una catarsis colectiva, un espacio para celebrar la superación y la fuerza femenina. Gloria Trevi demostró que se puede caer, incluso tocar fondo, y aún así levantarse con más fuerza. Su historia de resistencia se convirtió en un ejemplo para muchos que vieron en ella una luchadora incansable. Ecos de una controversia. Lecciones para el futuro. El caso de Gloria Trevi dejó una serie de interrogantes que aún resuenan en la sociedad mexicana. La manipulación mediática, la doble moral sexual y la vulnerabilidad de las jóvenes son temas que siguen vigentes. El escándalo Trevi puso en evidencia la facilidad con la que los medios de comunicación pueden construir o destruir la imagen de una persona. La cobertura sensacionalista, la falta de presunción de inocencia y la amplificación de estereotipos generaron un juicio paralelo que afectó profundamente la vida de la cantante. El caso también sacó a la luz la doble moral sexual que impera en la sociedad mexicana. Mientras que a las figuras masculinas se les permite la transgresión sin mayores consecuencias, como en este caso, donde la figura de Sergio Andrade pasó a segundo plano,
y se señala como principal culpable a Gloria Trevi. Así, las mujeres que desafían las normas sexuales siguen siendo juzgadas con mayor dureza. La historia de Gloria Trevi es un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar las narrativas mediáticas y la lucha constante por la igualdad de género. Gloria Trevi, un reflejo de la complejidad social. La figura de Gloria Trevi se convierte en un espejo que refleja la complejidad de la sociedad mexicana. Sus contradicciones, sus luchas y sus transformaciones nos hablan de una sociedad en constante cambio, donde las tradiciones chocan con las nuevas expresiones de libertad individual. Trevi representa la lucha por la liberación femenina en un país marcado por el machismo. Su desafío a los roles de género tradicionales, aunque incómodo para algunos, abrió espacios de debate y reflexión sobre la igualdad de género. Su historia también expone las contradicciones de una sociedad que condena la sexualidad femenina mientras tolera la violencia de género. La demonización de Trevi por su sexualidad contrasta con la impunidad de muchos casos de abuso contra las mujeres. Gloria Trevi, a pesar de sí misma, se convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía y la libertad de expresión. Su figura, más allá de los juicios morales, invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana en su camino hacia la igualdad y la justicia social. La inclasificable Gloria Trevi. Gloria Trevi no puede ser encasillada en una sola categoría. Víctima y victimaria, transgresora e ícono pop, su figura sigue generando debate y fascinación. Su historia, llena de luces y sombras, nos recuerda la complejidad de la condición humana y los desafíos de la libertad individual en una sociedad conservadora. Trevi dejó una marca imborrable en la cultura popular mexicana. Su música, su estilo único y su actitud desafiante marcaron a toda una generación. Su historia, más allá de los escándalos, nos invita a reflexionar sobre los roles de género, la manipulación mediática y la importancia de la resistencia. Gloria Trevi es, sin duda, una figura controversial que divide opiniones. Sin embargo, su impacto en la cultura mexicana es innegable. Su legado, complejo y fascinante, seguirá siendo objeto de análisis y debate por muchos años más.